Muy buenas noches, estamos de vuelta con el legado. ¿Cómo te va, yo? Hola, buenas noches, Enio, después de tanto tiempo. Así es, el segundo legado del año, estábamos diciendo recién, lo hacemos trimestral. Qué bueno. Y estamos saliendo en vivo por YouTube. No me digas. Sí, con el ¿Y cómo- streaming. ¿Y cómo la gente se puede conectar a través de YouTube? ¿En qué dirección? Después claro. Ale nos lo dice. Hay que decirles cómo nos miran. Sí, sencillo. Ahora vamos a publicar el link en las redes sociales. Y si no, buscan Minutos 6 Online, todo junto. Y ahí va a decir Minutos 6 Online Live. Y eso somos nosotros. Wow. Minuto 6 online live, man. It's magic. O sea, saliendo en It's vivo. magic. Claro. Realmente. Ese es un link que sirve para vernos en vivo solamente. Después O sea, que ya no- pasó, no. No hay muchos casos en donde la gente se puede ver en vivo en YouTube. Es Y que cierto. todo el mundo, hasta donde llegue la señal, que uno nunca sabe hasta dónde llega la señal. Hasta el fin del Porque mundo. realmente hay un libro de Carl Sagan, Joe, no sé si vos lo leíste, Ajá. de que en el tiempo actual reciben una señal del espacio exterior, no sabían dónde venía, Ajá. y resulta que cuando la decodifican la señal, aparece la imagen de Hitler. Es un libro de ciencia ficción, Sí. Y resulta que era una señal que había mandado Claro. la propaganda nazi en la Sí, época de la sí. guerra y que había llegado a seres extraterrestres y ellos, en son de responder, habían replicado ese mismo Exacto. mensaje y lo habían mandado y apareció acá 50, 60, 40 años después. Claro, porque la primera transmisión al aire de televisión fue el discurso de Hitler. ¿Viste? Esa fue la primera vez que había ya televisión, pero se transmitía por cable solamente. La primera que se hizo al aire por onda fue el discurso de Hitler. En esa época seguro ni se imaginaba él el destino que iba a correr, como tanta gente que no se imagina el destino que corre cuando lo obnubila el poder, ¿no? Oh, El hecho de que uno está en situaciones omnipotentes hace de que se ciegue ante la realidad y sobre todo ante el futuro y piense que realmente la cosa va a perdurar por los días, por el tiempo que uno crea que hasta el infinito. Y parece realmente que no es así. la gente que toma el poder cree que va a estar en esa situación para siempre. Bueno, claro, justamente Sí, Hitler sí. pensó que iba a ser el Tercer Reich y que iba a durar, fue el Tercer Reich, pero Sí. que iba a durar 1000 años y al final Sí. duró ¿cuánto? 5 años, 6 El años. imperio de 1000 años. ¿Te acordás? Claro, sí, 1000 años. El monasterio de planificación. Bueno, así Ah. terminó. Así terminó. Él empezó como ministro, bueno, después terminó siendo en el 39, lo que fue y duró hasta el año 45, y bueno, no más de 5 o 6 años. Las cosas no son como la gente que está, como lo decíamos, en el poder lo piensa, que perduran de una manera estática. Todo cambia, todo termina, todo se recicla, todo muere y todo vuelve a nacer. Nada es para siempre. Y de Nada eso, es para siempre. Ese es el título de nuestro programa de eso hoy. vamos a rondar. Vamos a rondar ese tema porque realmente da mucho para hablar si lo llevamos a nuestros días, lo llevamos al pasado sobre todo, que es lo que más nos gusta hablar. Ahora, qué cambios brutales. ¿Cómo hace un tipo para invertir y poner una empresa en Argentina? Pensando Es una cosa de que, loco. pensando que las condiciones legales, judiciales, impositivas son para siempre, o perdurables de alguna manera, previsibles para que uno pueda planificar a largo plazo una inversión con un retorno, una ganancia. A vos Pero, te inventan un impuesto nuevo. ¿por qué lo decías? A ver, cuando Y, por ejemplo, la Cristina, y yo me acuerdo que se había abierto por primera vez en Córdoba una concesionaria Porsche. Al mes siguiente, la Cristina sacó una ley donde decía que los autos de alta gama les cobraba un 50% adicional. Sí. de impuesto. Ah, sí. Nadie compró nunca un Porsche, el tipo se clavó. Con todos los Porsche que ni Con había... la concesionaria, con los empleados, con los Porsche, con todo, millones de dólares. Pero vos no llegaste a comprar uno, yo no. No, Perdón. qué lástima. Sí, ¿no? continúa. Y ahora este recontra aumento de la energía. ¿Cómo un tipo que venía pagando 1.000 de pronto va a pagar 10.000? Sí. Entonces, panaderías, hoteles que en este fin de semana largo prefirieron tener cerrado. Un aumento, en realidad no solamente un aumento, sino un retiro de un subsidio y, por otro lado,
potenciado por un aumento de consumo en realidad. O sea, si estamos hablando, no sé de qué estás hablando específicamente, de qué servicio. Bueno, estoy hablando, me estoy refiriendo al gas. Luz y gas. Claro, bueno, yo específicamente me estoy hablando del gas. Coincidieron tres cosas: un aumento, un retiro del subsidio y un consumo elevado por unos fríos que vinieron antes de tiempo y que hizo que obviamente la gente gastara más de lo acostumbrado. Mirá, Eso que... Tenemos un amigo noruego que hace años que vive en Argentina y que montó aquí en Córdoba una pequeña empresa de qué? Papas saborizadas Mira vos. espectaculares, riquísimas. Y el tipo tiene su Pero, inversión... perdón, ¿qué? Papas fritas. Las papas fritas... Papas fritas. Pero son unas papas riquísimas. Muy buenas, de Puso primera. la fábrica, acá Muy en Córdoba. En Córdoba tiene la Puso fábrica. la fábrica en Córdoba, tiene los empleados, contrata cosechas de papa de determinada calidad Sí, especial. sí, porque no conozco un poco del tema, no mucho conozco el tema y no toda papa sirve para hacer Claro. toda papa frita que uno quiera hacer. Él conoce las calidades. Bueno, imagínate, el tipo venía pagando una factura de gas mensual de 1 millón de pesos. El tipo ha invertido varios palos verdes en su empresa. Claro, el consumo es altísimo por los hornos, claro. Vos imagínate que de pronto No, te llega una factura de 8 millones. ¿Cómo haces? Vos no podés vender la papa 8 veces más cara de un día para otro. ¿Cómo haces? ¿Y qué hace de ahora en más? Porque la inversión está hecha. Ni siquiera podés vender. Sí, todos sus cálculos obviamente lo hicieron con un insumo y con un costo de un insumo. O sea, tu negocio no va más, imprevisible. pero además no podés liquidarlo y venderlo. No, porque no sirve a nadie, le sirve, porque si vos lo ¿A querés quién le vender sirve? es justamente porque no sirve. La cantidad de tipos que han invertido en estaciones de servicio con GNC, cada surtidor de GNC, la instalación cuesta $200.000. La estación de servicio mínima de GNC tiene una inversión de un palo verde. Y de pronto el GNC pasa a valer 12 pesos en vez de valer 6. ¿Y qué hace con Evidentemente es un desatino. Es una locura. Yo no quiero poner en tela de juicio tal vez el objetivo a largo plazo que tenga este gobierno, pero evidentemente hay unas decisiones a corto plazo que deberían haber estado pensadas de otra manera. Más allá que todo lleva al bien común y demás, el bienestar y la seguridad y la salud y la educación para que sea mejor, el estándar de vida aumente, eso debería ser la premisa de cualquier gobierno. Sí, pero el palazo en la nuca que les ha metido a las pymes es hay tremendo. algunas decisiones Es tremendo. evidentemente que se tornan evidentemente indefendibles. Yo tengo mis serias dudas acerca de los asesores de Macri, vos sabés. A mí me parece que lo están asesorando para la mierda. Sí, creo que todo está encaminado por el hecho de reducir la impresión de billetes. El reducir la impresión de billetes es evidentemente lo que lleva a la disminución de la desvalorización del billete y por lo tanto reducir la inflación. Evidentemente, cuando no tenés billetes, vos de algún lado lo tenés que sacar porque el gasto público lo seguís teniendo. De algún lado tiene que salir. Sí, pero las cosas no deberían haber sido de una manera tan drástica. Estoy de acuerdo contigo en eso. Evidentemente hay decisiones que podrían ser revistas, tal vez. Sí, yo creo que debería revisar. Porque nada es para siempre, ni Macri tampoco es para Nada siempre, es ¿no? para siempre, claro. Y creo que es el primero que lo sabe. Nosotros, como todo el mundo, como el 80% de Córdoba, estaba harto de Cristina y queríamos un cambio. Pero, desde luego, yo estoy muy contento de no verla nunca más en las cadenas nacionales Sí. y toda esa historia. Bueno, y ahora ves que van cayendo todos presos. Bueno, pero lo seguís viendo. Toda la Con banda. con casco y chaleco. Claro, el batallón militante. El batallón que aparece. militante, sí. Qué cosa, ¿no? Pero es dantesco, es bizarro, ¿no? De tanto Es ponerle una- el casco le rompieron la cabeza. ¡Oh! ¿Y la abogada Hot? ¡Qué maestra! Realmente Qué una bárbaro. maestra. Realmente, ¿cómo chorea cámara? ¡Qué cosa! Yo realmente la felicito. Ahora, evidentemente la mina está haciendo su propia publicidad y pasa a ser una estrella en esta constelación de tanta gente que brilla, a veces un poquito, a veces un poquito más, a veces nada. Pero evidentemente la mina ahora está brillando. Y evidentemente, de algún lado tiene que sacar la plata para pagar un abogado así. Ahora a López le tendieron una cama, ¿no? Sí, un pobre tío, un infeliz.
El tipo le quedaba Miserable. Un miserable. un paquete en la casa y le dijeron anda. No, porque aparentemente sería por el hecho de que alguien le bateó que le iban a allanar la casa. Exacto. Entonces el tipo Era desespera. mentira. ¿Qué sabe? Ahora justo el tipo y lo se estaba ve que viendo. siempre iba al monasterio. Mira vos qué inteligente idea, porque claro, ¿cuándo la CANA o la AFIP van a ir a investigar un monasterio? Un convento, nunca. Entonces el tipo, y bueno, el obispo ahí habrá sido el blanqueador de guita. Pero Vos sabés que la iglesia no paga impuestos. No, además. no. O sea que queda automáticamente No solamente, blanqueada. no, entiendo que no solamente no paga impuestos, sino recibe una retribución estatal por el hecho de ser el culto oficial, ¿no? Católico, Claro. apostólico, romano. Claro, sí. Recibe una asignación por cada certificado de bautismo. Por eso yo saqué mi certificado de apóstata para que le dejen de pagar por mí. Porque aún si vos sos ateo, como has sido bautizado, cobran por cada certificado. Así es un royalty. Exacto. Mira vos. El gobierno le paga como si fueran entradas de cine, digamos. Es como si le pagaran los partidos políticos por cada voto que sacan en una elección. Claro. Tal O sea, cual. son adeptos, o sea, Tal son cual. evidentemente. Sí, sí. Por cada tipo que bautizan, la iglesia cobra mira todos vos. los años una asignación No, eso no del lo sabía. gobierno con los impuestos de todos. Eso no lo sabía yo. Fuera de serie. Bueno, pero esperemos que, volviendo al tema central, de que nada es para siempre, esperemos que esto se tranquilice, esperemos que realmente la justicia, pobre justicia que tenemos, y cada vez se evidencia más, Sí. no solamente ya se puede hablar de una justicia lenta, sino una justicia tremendamente parcial, que se mueve según los vientos que soplan en el poder, lamentablemente es así, y Y nos sí, estamos dando cuenta, es que el Ejecutivo maneja el presupuesto, pero maneja la guita. ¿será que la vida nos y los lleva? nombra también. El Ejecutivo te nombra, te saca y te paga. Y bueno, y entonces, ¿cómo no vas a ser alineado? Y lo que no hace el gobierno se lo hace entre ellos mismos. O sea, ellos mismos establecen sus propios Sí. régimen salariales, y sus propios honorarios, sus propias Sí, el sueldo intangible. sus propias tasas de interés por deudas impagas judiciales, estoy hablando. Entonces, ellos mismos, Sí. lo conozco eso. Manejan su propia economía. Sí. Y en algunos casos son intereses usureros, ¿eh? Lo sé porque lo estoy aprendiendo Sí, por una sí. cuestión familiar que me doy cuenta y hasta me dicen que en algunos casos estoy hablando de mi hija que es abogada y ahora está trabajando de esta justamente como una procuradora cobrando deudas, Ajá. son deudas de tasa de justicia y demás, y ella misma reconoce los intereses usureros que les cobran Sí. a las deudas impagas. Sí. O sea, y dice, pero yo tengo que cobrar porque es lo que dice la ley. Y la ley, ¿quién la hizo? Le hicimos nosotros mismos, dice, Sí. los abogados. Y bueno, porque en realidad no es una ley, sino son estatutos, reglamentos internos en donde ellos propiamente se adjudican no solamente la tasa, sino los intereses punitorios por Claro. Yo hacía las actualizaciones mensuales para unos estudios jurídicos. Cada mes vos tenés que actualizar. Entonces, en determinado periodo era el 1%, después el 1,5%, después el 2%, y así va variando, y vos tenés que aplicarle todas esas tasas. Ajá. Pero en las épocas en que hubo estabilidad y no hubo inflación, el 1,5% mensual es acumulativo, es muchísimo. Entonces vos tenés que pagar el costo del juicio, más los honorarios, más todas las actualizaciones, porque se actualiza el monto y se actualizan los Bueno, honorarios. pero todo eso... Se te va la mierda. Todo eso, toda esa crítica justificada que uno hace con respecto a estas cosas que las ve como injusticias, evidentemente surgen y uno no vive la impotencia, surgen de una manera lógica o por lo menos estatutaria, o sea, las cosas no están hechas de una manera ilegal, sin embargo, a nadie les gusta. Entonces, el otro día ¿por qué lo digo esto? Por el otro día, justamente mi hija me hace llegar un link de un video en donde se explica realmente que nosotros no somos, ni nadie lo es, aquellos que se dicen que son gobiernos democráticos, realmente democráticos. No, realmente no lo son. Porque, y Estamos explica la diferencia que hay entre un gobierno representativo, republicano y federal, como somos nosotros, o por lo menos representativo, a un gobierno, lo que debería ser un gobierno democrático como leer en la antigua Grecia.
Claro. En Grecia, los cargos eran justamente esos, cargas. Cargas. Y la gente que tenía esos cargos no eran gente que era elegida, sino salían por sorteo. O sea, Ajá. la gente se postulaba dentro del pueblo, aquellos que querían tener cargos, Ajá. y por sorteo quedaban definidos. Entonces no había propaganda. Era solamente el pueblo que te decía, bueno, ahora que vos saliste sorteado, vos tenés el cargo de hacer tal cosa para el bien común. Claro. Y yo te juzgo porque vos, que quisiste hacer algo, yo te digo lo que tenés que hacer y a ver cómo lo haces. Ajá. Pero no era alguien que había ganado un voto o había ganado por mayoría y Claro. digamos, por una cuestión transitiva, el poder para hacer lo que quisiera. No, el pueblo realmente le decía lo que tenía que hacer a alguien que había salido por sorteo. Claro. Eso era En democracia. democracia directa y sin partidos. Sin partidos, totalmente. No existían los partidos, porque los partidos justamente lo que generan es eso, división, Exacto. generan la preponderancia de unos sobre otros y genera evidentemente lo que trae consecuentemente, que es el poder. O sea, si yo gané porque me eligió la mayoría y yo tengo la potestad de hacer dentro de lo que dicen las leyes, pero evidentemente por ahí mucho más, porque evidentemente los ámbitos de control siempre son laxos en estos casos, hacer lo que quiera, que es justamente lo que está pasando. Y en la mayoría de los lugares termina un sistema bipartidista, porque si no hay mucha atomización y ninguno tiene poder. Totalmente, como pasa en los países desarrollados, todos son Y si bipartidistas. vos por tu cuenta querés hacer algo, no logras nada. Vos tenés que meterte adentro de una estructura, de una ideología y de un funcionamiento que ya está instaurado. Totalmente, tenés los Sí. republicanos, los demócratas, tenés Exacto. los trabajadores, tenés los blancos y los rojos, y Exacto. o sea, al final la fisura, que ahora nosotros la conocemos como fisura, existe, solapada, disimulada, anestesiada, pero siempre existe lamentablemente la fisura en este tipo de gobierno, Bueno, que lo tienen todos los países. El único que yo sepa que se ha atrevido a analizar y criticar el sistema de la democracia. Che, qué rica está la coca, loco. Sí, Bueno, Muchas gracias, Ale, que nos sirve Coca Light, ¿es? Coca Light. Coca cero, por favor. Ah, Bueno, cero, muchas gracias. cero. Perdón, Joe, te interrumpí. Y era José Saramago. Ajá. Muchas veces ha dicho el Mexicano, tema de que se haya convertido en un tabú ¿Qué cosa? la democracia. No se puede criticar. Como que no es un por ejemplo, sistema perfectible por la democracia que uno dice que tiene. Claro, uno dice, bueno, pero ¿y si esta democracia funciona muy mal? Tenemos un montón de tipos que nos atropellan. Tenemos grandes corporaciones que son las que mandan y nadie vota. O sea, la gente no vota por Coca o Pepsi. La gente no vota por Shell No. o eso. ¿Por qué no vota? Porque esos son los que tienen el poder Claro. y ya está instaurado. Sí, sí. ¿Y qué son los otros? Y unos gerentes, unos administradores. Sí, sí. Pero además, la participación de la gente en las decisiones es nula. La gente vota cada 2 años y después de eso delega el 100% de todas las decisiones en el que ha ganado las elecciones. O sea, nos convertimos en estúpidos por 2 años. Tenemos la capacidad de ir a votar una vez cada 2 años y después cállate. Y después que venga. Claro, eso y después no que es venga. No, no. democrático. Eso no es un buen sistema. No. Eso es el poder a una banda. Sí, y hay que reconocer que es un gran defecto del pueblo mismo, la permisividad que se tiene, ¿no? Evidentemente. Porque en definitiva uno critica, pero ese crítica cae siempre en nada, justamente por el hecho de que ya los poderes están establecidos y las cosas... Y yo creo que está sumamente corrompido lo que debería ser el poder legislativo. Los legisladores deberían estar presentando proyectos que siguen la voluntad de los ciudadanos. Totalmente. No ser unos asalariados del Poder Ejecutivo Es que totalmente. levantan la mano cada vez que el Poder Ejecutivo les da la orden. O no, Entonces no existen. o la oposición. O sea, eso Sí, eso o no la lo oposición. totalmente de acuerdo contigo. Y es un paradigma que siempre me pregunté cómo puede llegar a ser tan aceptado por la sociedad. El hecho de Eso que es lo está raro. dividido en partidos cuando en realidad una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, o sea, los legisladores representan a parte del pueblo de la nación misma que los votó. Claro. Y deberían
legislar y defender y votar y actuar y trabajar por la gente que los votó Sí, sí. en la región a la cual ellos representan. No el partido. elaboran en sus largos discursos argumentos verdaderos, no expresan lo que ellos realmente sienten Totalmente. o piensan, sino que elaboran un discurso acorde a la orden que se les dio desde Sí, el claro, Ejecutivo. totalmente. Por eso hay legisladores de Tierra del Fuego y Jujuy que votan lo mismo. Claro. Porque que eso que votan lo mismo, es estar defendiendo a Jujuy y Tierra del Fuego, no entiendo, no es así. No es ¿Por qué así. tiene que ser así? No No, es lo así. votan porque son del mismo partido. ¿Qué tiene que ver? Y lo increíble, yo no sé si vos viste el debate que hubo para ver si a Macri le autorizaban o no esa deuda para arreglar con los fondos buitre. Un largo discurso que dio el que había sido el jefe de la bancada peronista, Ah, sí. donde él mismo llegó a decir que hasta ese momento él tenía que responder a los mandatos Sí, de sí. Cristina. Él reconoció la obediencia debida. Sí. Exacto, y dijo, a Sí. partir de ahora, Me siento liberado. me siento liberado, Sí, he sí, sí, sí. recuperado mi capacidad de pensar, dijo Pero el no, tipo. maestro, si todos te estamos pagando para que lo A hagas. partir de ahora he recuperado mi Te da- capacidad pero de te pensar. das cuenta qué panqueque y qué... El jefe. Sí. Qué sí. bárbaro. Pero, ¿sabes lo qué? declara públicamente. Pero sabes que está bien. Ponele que de alguna manera vos puedas pensar que eso es un soplo de nuevos aires. Pero en definitiva uno se da cuenta que es no más que otra escena de gatopardismo, en donde cambia para que nada cambie. Porque en definitiva siguen obedeciendo Sí, a algún sí. partidismo. Sí, sí. O sea que bueno, me siento liberado de pero ahora estoy libre como para, a ver, en función del mejor postor, ¿a quién quiere que le haga caso? O sea, Cuando en en definitiva- realidad la tarea del partido debería ser la de controlar al candidato. Hay partidos que prácticamente han desaparecido. ¿sabes qué pasa, Joe? Como Que el no, Partido Radical. claro, ¿sabes qué Por pasa? no- Que no nosotros, controlarlos sí, nunca. totalmente, porque nosotros seguimos siendo un pueblo que le gusta el caudillo. Entonces, El caudillo. el partido está en función de la cabeza, o sea, del Sí, caudillo. sí, sí. O sea, el partido responde al caudillo. El que O sea, gana la interna se convierte en dueño del partido y hace lo que quiere. totalmente, A costa totalmente. como este tema de la corrupción tremenda que hubo con el kirchnerismo. No había nadie ahí para decir, che, loco. No, paren la mano. porque el caudillo murió, Pinolao Bot. Bueno, Perdón, Enio. sí, señor. Tenemos una llamada, parece, de un oyente. Epa. Oh, ¿quién está? A ver, ¿nos escucha, Ricardo? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ah, Hola. sí. Pichu, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ricardo Ceballos nos Bien, habla desde bien, Antigua. acá, con novedades de Guatemala. A ver, estábamos sedientos de información de primera mano de lo que vos nos podés decir, de un lugar de que en realidad no nos llega mucha noticia, o sea que no es actualidad para nosotros, pero no deja de ser importante porque de alguna manera, como ya hablamos antes, refleja una sociedad muy parecida a la nuestra, en donde las actividades espurias se suceden y que Sí, solamente para unos nosotros niveles de corrupción es tremendo. como una película repetida pero con otros nombres. ¿Cómo andas, macho? Bien, bien, Enio, bien. Mirá, les cuento. El año pasado hablamos cuando habían detenido al presidente y a la vicepresidenta, ¿se acuerdan? Sí, Ah, sí. 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 ¿Y ahora? Bueno, a lo largo de, digamos, de este año se han destapado un montón de ollas nuevas, Y han metido preso un un montón, montón de ollas gente. nuevas de corrupción, ¿no? ¿Me escuchan bien? Te dejamos Sí. hablar, hay un delay, Ricardo, así que te dejamos hablar, no te interrumpimos porque si no por ahí nos pisamos en la voz. Así que te dejamos hablar, dale, es todo tuyo el programa, dale, querido. Les cuento, o sea, se van destapando distintos casos, ¿no? Empezó con el tema de corrupción en la aduana. Los funcionarios de gobierno se quedaban, facilitando el contrabando, se quedaban con el 30% de lo recaudado en la aduana y facilitaban el negocio de empresarios. Pero, che, se cortó, parece. A ver.
Qué lástima. Hay un problema de conexión. Bueno, ya lo vamos a llamar de nuevo. Qué raro la aduana, ¿no? Porque la aduana No. evidentemente es uno de los grandes bastiones que el poder ambiciona siempre ganar, porque justamente es por donde pasa muchísima plata, donde Sí. hay un gran movimiento, hay un Sí. gran intercambio de mercadería y dinero, evidentemente, en impuestos, comercio exterior Vos y sabés demás. que la aduana sola en Argentina recauda más que todos los impuestos. Sí, sí, no, es una gran... es un- Y es todo para la nación. Sí. Bueno, si las guerras entre unitarios y federales acá fueron por el control de la aduana. Totalmente, bueno, justamente, para Rivadavia Sí. no había duda de que la aduana era para la ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. No había duda, Claro. duda. Y así lo y así lo vio. Hola, Hola, querido, dale, te Sí, escuchamos. contanos. hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Qué pasó que no habla más? No sé, se corta. Es un tema con Skype. Bueno, sigamos. Ricardo se está comunicando desde Guatemala, donde se está destapando una olla de corrupción peor que la de acá. Están metiendo preso todos los días a alguno. Los niveles de corrupción allá son tremendos. Es muy particular el hecho de que haya situaciones de esta índole en países latinoamericanos, en donde uno ahí se da cuenta también del sesgo de la información, donde a uno no le llega ningún tipo, ni la más mínima noticia al respecto. Ujú. O sea, ahí te das cuenta de que no importa cuáles sean los intereses, o no importa quién sea el nombre como dueño de una empresa televisiva, un diario, una radio, sino lo que le interesa evidentemente es vender. Y si a vos lo que más te gusta es ver el gol de tiro libre de Messi, te van a Claro. pasar el gol de tiro libre de Messi. Claro. Porque entre una repetición y la otra te pasan la propaganda, que es lo que más vende, lamentablemente es así. Y hay cosas que Sí. evidentemente uno no llega a conocer y que deberían ser conocidas. Por eso es lo lindo que tiene la historia. Cuando la noticia del día a día deja de ser del día, es como que se rectifica, hay un manto de igualdad en donde ya todo cobra el mismo grado de importancia. Entonces uno puede ver cosas, puede saber cosas de que en su momento en el día no eran importantes o por lo menos no vendían. Entonces después cuando pasa el tiempo uno ya las empieza a conocer y empieza a saber cosas que sucedieron cuando uno Claro. realmente estaba totalmente ignorante al respecto, ¿no? Yo siempre que acontece un gran escándalo me pregunto qué estará pasando por debajo de lo cual no nos enteramos. Sí, porque en definitiva hay que reconocer que el periodismo, no el periodismo, a ver, si nosotros estamos acá, Joe, en realidad es para decir lo que nosotros queremos. Y siempre Sí. tiene un sesgo desde el punto de vista de nuestra óptica, de nuestra manera de pensar y de lo que queremos decir. Y de alguna manera sale en función de un análisis mental propio, tuyo, mío. Claro, es autónomo. Totalmente, es autónomo. Entonces, yo tengo un micrófono y digo lo que yo quiero decir. Exacto. Evidentemente después va a ser criticable por uno o por otro, cuando en realidad esto lo estemos haciendo de una manera amateur. Si hay alguien que empieza a poner plata Ahí cambia todo. para que yo siga adelante de un micrófono, evidentemente va a querer que diga lo que él quiere que yo diga porque él es el que pone la plata. Y si yo estoy delante de un micrófono y con eso me gano la vida, evidentemente voy a responder a lo que el tipo me pide. Bueno, vos sabés que esto pasó, por ejemplo, en otro orden de cosas, con la Standard & Poor's, que es la que elabora los índices Sí, claro. de riesgo, de seguridad, Justamente. que alguna vez nos habían dado riesgo 10.000 en Sí, Argentina. sí. Bueno, ellos elaboraban El los famoso, índices. el famoso riesgo país. Claro, el riesgo país. Bueno, estos son los que elaboraban los índices de calificación de los paquetes de hipotecas en Estados Claro. Unidos. Las hipotecas eran basura, eran incobrables o litigiosas, y ellos le ponían AAA como si fueran de primer nivel. ¿Por qué? Porque el banco a ese paquete lo quería vender bien. Y si la Standard & Poor's le ponía una mala calificación, se iban a ir a otro que lo califique. Entonces, para cuidar al cliente, tenían que hacer lo que el cliente quiere. Claro. Y es lo que pasa acá con los medios. Sí, claro. Vos fíjate que hay cosas muy obvias de las que ningún medio habló nunca.
Por ejemplo, la brutal negligencia que produjo la inundación de la Sierra Chica, donde murió gente, destruyó casa. Y que lo viviste en carne propia. Y también. Y nadie nunca preguntó nada. No, absolutamente. Abrieron las válvulas del dique y nos taparon de agua y no les importó porque el dique iba a explotar, porque había un imbécil a cargo que no tomó las previsiones que debía. Y si el gobierno permitiera que esto se sepa y se diga libremente, tendría que hacerse cargo de pagar los costos. Bueno, entonces sí. lo tapó con publicidad. Sí. Pero además, Sí. el pago que hace al comprar los medios para que no hablen, los compró a todo, con una publicidad política de él, que es pagada con los impuestos de los contribuyentes. Claro. O sea que encima utiliza la guita de los ciudadanos para pagar un soborno para que se callen la boca y hace campaña con eso. Sí, sí. Es el colmo. Pero no tiene nombre y apellido eso, o sea, son todos así. Todos hacen Lamentablemente, eso. Todos sí, hacen eso. Si Sí. no es una desgracia es otra, pero evidentemente cuando eso te hace ruido dentro de tu gestión, evidentemente lo tenés que tapar. Vos Y sabés que hay estudios económicos de que conviene más dejar que acontezcan catástrofes que hacer las obras para prevenirla. La obra para prevenirla es cara. Cuando la catástrofe acontece, se dice que fue una consecuencia de un hecho natural y el tipo va y hace propaganda, gasta menos guita y le sirve de Sí, propaganda. sí, por supuesto. Cualquier obra civil que te evita una catástrofe, como decís vos, evidentemente nadie va a saber la importancia que tiene porque la catástrofe no va a acontecer Nunca nunca. va a acontecer, exactamente. Es lo que pasa siempre con la gestión de mantenimiento en una empresa, que me toca. El mantenimiento no existe mientras las máquinas anden todas. Así es. En realidad están todos al vicio. Ujú. Están como rama seca, al pedo en la planta. Claro. Se nota Pero cuando falla. Se nota exactamente cuando la máquina se para. Entonces, Claro. los tipos, che, loco, ¿y mantenimiento qué pasa? Pero sin embargo, nadie se acuerda de mantenimiento cuando todas las máquinas andan. Claro, claro. ¿Me entendés? Entonces, es como que termina siendo un gasto superfluo. Es como la Si batería lo llevamos- en el grupo musical. Se nota cuando se equivoca. Claro, bueno, por ejemplo, sí, claro. Claro. Se nota cuando se equivoca. Si no, no existe la batería. Esto me hace acordar el fakir doliente de Dolina. Decía que había un fakir al que sí le dolían todos los clavos. Y tenía un éxito bárbaro porque la gente iba a ver cómo gritaba el tipo cuando lo clavaba. En cambio, el fakir al que no le duele, el tipo se acuesta ahí y no pasa nada. O el tipo que le arroja cuchillos a la mujer en el circo. Claro, si no le hace, si no Claro. le pega ninguna, no pasa. Lo que la gente está esperando Que le es que el pegue. tipo falle para que le clave un cuchillo y le corte y ver sangre. Y ahí es donde tiene éxito, en la falla. Es así. Lamentablemente nos reímos de estas cosas, pero Sí, pero cómo nos cuestan. en realidad, volviendo, yo creo que, y de lo que siempre dije, que siempre hay que tener una visión optimista de la cosa, nada es para siempre en el hecho de que esta crítica no va a ser solamente una expresión de deseo, sino va a ser realmente que todos pensemos por el bien común y las cosas empiecen a cambiar. Yo creo que posiblemente no la veamos nosotros, aunque los tiempos cada vez se aceleran más, ¿no? Es como que se cortan más los plazos y la tecnología avanza y las cosas quieren cambiar y tenemos como que siempre estamos un poquito más allá como para ver más cercano el futuro, pero tal vez, insisto, no lo vemos Y nosotros, no gracias lo a ven la los hijos. tecnología en comunicaciones hoy en día no Sí, se sí. pueden esconder más las cosas. No. Estamos realmente viviendo épocas de cambio que no nos damos cuenta porque la estamos viviendo justamente. Así es. Cuando uno lo ve en perspectiva se da cuenta de cómo las cosas eran antes y qué tan diferentes la estamos sintiendo, la estamos viendo, la estamos conociendo y nos comunicamos ahora. Pero yo creo que todo esto va por el buen camino. De alguna manera la estamos sufriendo, siempre se va a sufrir un poco, siempre lo sufrieron antes, lo sufrieron muchísimo. Pero las cosas malas yo creo que van a seguir mejorando y nosotros de a poquito vamos a seguir sintiendo bien. Si no es por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, qué sé yo, acá, ¿no? Mira, yo tuve la suerte de estar estos últimos días viajando y realmente te das cuenta que en otros lugares las cosas se viven tal vez con
un tinte distinto, pero en definitiva son siempre los mismos. Las tragedias se viven de la misma manera, las críticas al gobierno, a la sociedad, a la justicia, se viven independientemente del idioma que se hable o en la latitud que estén. Yo creo que no estamos lejos de posicionarnos un poquito mejor. Siempre lo veo en función de cómo estábamos hace 5, 6, 7 años atrás, y tal vez cómo estábamos hace mucho tiempo atrás. Cuando nosotros hablamos mucho, hablamos de 100 años. Hay otras civilizaciones, otras sociedades que cuando hablan de mucho tiempo atrás, hablan de 1000 años sí. o de 2000 años. Sí, sí. Y yo he estado viendo, tuve oportunidad de ver cosas realmente de 2500 años atrás y más, porque he visto cosas de 600 años antes de Cristo. Y vos te das cuenta que realmente en ese tiempo la deben haber vivido muy mal, en donde evidentemente las cosas se hacían lo mismo y perduraron en el tiempo y la estamos viendo ahora. O sea, me interesó conocer, tuve la oportunidad de viajar un poquito, hacer algunos kilómetros y conocer cosas que realmente sabía que me iban a sorprender cuando las viera, pero nunca pensé que me fueran a sorprender tanto cuando las vi realmente. ¿Qué fue lo que viste? No, yo di una vuelta por el sur de Italia, estuve gran parte del tiempo en Sicilia. En Sicilia, en realidad, si vos te ubicás, uno habla de Sicilia en Palermo. Palermo, sí, estuve Perdón, en Palermo. Tengo muchos parientes ahí. ¿En dónde? En Sicilia, en Catania. En Catania, mira vos. Sí, Pero pasé al lado del Etna. Ajá. Pasé al lado, no entré a Catania realmente. Hice la autopista que va de Siracusa varias veces, entre Siracusa y Messina, pero no entré a Catania. Y uno piensa en Sicilia, piensa en Italia. Evidentemente habla italiano, son todos italianos, que son más allá de todos los dialectos que tengan. Pero era la Magna Grecia. Pero exactamente, si vos la ves en un mapa mundi, Sicilia está en el medio del Mediterráneo. O sea, por casualidad, es italiana porque es italiana. Porque originalmente era parte de uno de los reinos cristianos, qué sé yo, el papales de acá, el reino de Nápoles, qué sé yo, al final desembarcó Garibaldi en Marsala en 1860, empezó a liberar y terminó siendo toda Italia. Claro. Pero en definitiva, mucho tiempo atrás, o sea, como vos decías, en el Imperio Griego, era prácticamente la capital o el centro geográfico del Imperio Griego. Sí, sí. Entonces hay muchísima historia griega. Es donde estuvo Pitágoras. Claro, Sí. sí. Es donde hizo toda su obra. Totalmente. Y propiamente estuve arriba porque me subí y casi me mato. Porque en Sicilia hay uno de los grandes templos derruidos, uno de los mayores templos griegos, mucho más grande que el Partenón, de Atenas y demás. Está en lo que fue una ciudad que se llama Selinunte, que está al sur de Sicilia, que fue devastada en el año 400 a.C. por los cartagineses, que están ahí al frente. O sea, Cartago estaba en el norte de África al frente. Claro. Lo estuvieron asediando y después fue un desastre de matanzas, violaciones, considerado abominable para los estándares de la época. O sea, imagínate lo que habrá sido. Quedó totalmente devastada y totalmente abandonada por siglos, hasta que después los descubrieron a finales del año del siglo XIX y reconstruyeron algunas partes, otras partes están. Pero era una cosa impresionante. Entonces, de ahí vino el tema de Escipión el Africano. Bueno, claro. Para destruir Cartago. Que claro. hacía vos. Claro, sí. Bueno, justamente, no son ninguno boludo los romanos. Sí. Porque buscaron justamente a alguien que estuviera... Bueno, en el Imperio Romano hubo un senador una vez en uno de esos discursos que hacían que les dijo a los demás senadores: no olvidemos nuestro origen, porque originariamente ellos eran esclavos. Ellos habían huido de Grecia y de Cartago. O sea, lo que dio origen al Imperio Romano era una manada de esclavos escapados. O sea que estuve en otra localidad que se llama Segesta, que está, en este caso está al norte, cerca de Palermo, a unos 80 kilómetros de Palermo, hacia el oeste, o sea, hacia justamente Trapani y Marsala. Ahí hay un templo inconcluso. O sea, ¿por qué inconcluso? Y se nota, tiene evidencia que nunca tuvo techo y que los pilares dóricos no tienen las características
los característicos canales, las canaletas. Las canales. ¿Ok? O sea, son lisos, o sea, no lo terminaron de hacer. Y muy cerquita, a 500 metros de ahí, hay un teatro griego impresionante, que no fue hecho por griegos, y se cree que eso fue una de las tribus que vinieron refugiadas después de la derrota de Troya. Porque con la derrota de Troya hubo un desbande tremendo, Claro. y muchos de ellos llegaron a la parte sur de Italia, algunos de ellos cerca de Salerno, o sea, Salerno está en la punta sur de la bahía de Nápoles, y otros en Sicilia. O sea, es todo por la zona. Y bueno, y se cree que esas tribus que vinieron desde la derrotada Troya, Claro. fundaron estos pueblos ahí, ¿no? Una cosa, pero, o sea, a mí me da una impresión y un placer tremendo estar ahí. Y la porque, guerra de Troya fue por una mina. ¿viste? ¿Te das cuenta de lo que son las minas, loco? Helena de Troya, la que se dice que ha sido la mujer más linda de la historia. Claro. Fue por una mina Que París... estaba con el rey y vino otro y se enamoró y se la robó. y No, armaron una no se la guerra. robó, la mina se fue. La mina se fue con él, sí. El Y otro era más joven. Y después más me vienen lindo. con ni una menos. Pero No, el no. rey, claro. El rey se enojó y armó la guerra. Claro. Troya, todo el mundo piensa que Troya está en la actual Grecia, pero sin embargo Troya está al frente, en Turquía. En Turquía. Ujú. Sí, en lo que hoy es De hecho, no Turquía. se sabe bien dónde estuvieron, dónde están los restos, se piensa que... ¿no? Es más, hasta tienen mucho de mitología también la misma ciudad de Troya. Claro, porque se pensó hasta hace poco, yo creo que a mediados del siglo pasado la descubrió una alemana, Troya. Hasta ahí se pensaba que era toda una invención la historia de la Sí. Ilíada. Bueno, es lo mismo que se piensa ahora hasta que se encuentre los restos de la Atlántida, ¿no? Que todo el mundo La piensa Atlántida, que sí. está... La Atlántida se piensa que está Sí. sumergida, pero... Se dice que lo único que ha quedado de la Atlántida son los naipes. Las cartas del tarot serían una especie de índice de, Ajá. de unas enciclopedias donde ellos tenían el conocimiento. Pero no todos les gustaban las mujeres, che, los reyes, me refiero. Porque también tuve oportunidad de estar tuve unos días al final antes de volverme, che, en Roma, y fui a un... Adriano. Es como, sí, la Villa Adriana. Adriano. No, no te puedo... Está en una ciudad, en un pueblo que se llama Tivoli, está a unos 30 kilómetros, como si fuera Carlos Paz, Claro. de Córdoba. Y estaba ahí están las ruinas de la Villa Adriana, o la Villa de Adriano. En realidad hay una ciudad, propiamente se llama Villa Adriana, y ahí están las ruinas de lo que fue la residencia de Adriano. Y yo me esperaba encontrar una mansión, ponele. Mm. Era una ciudad misma. Ah, O sea, mierda. no la podés recorrer a toda, a las ruinas. Una ciudad entera. Sí. Pero, ¿qué quería decirte con respecto a esto de que no todos les gustaban las mujeres? O en ese tiempo no todo era un sexo por otro sexo. Si no, se encontraron hace poco, no hace mucho, se encontró una tumba de un niño egipcio. Que aparentemente, Adriano, luego de derrotar a Cleopatra y el que se enamoró de ella, ¿cómo se llama? Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio. Adriano aparentemente se trajo un noviecito, Ajá. un egipcio de 13 años, Ah. que murió y lo enterró ahí en lo que después terminó siendo un mausoleo con rasgos egipcios, que él obviamente había tenido porque el chico era egipcio. Mira. Pero era su amiguito. Él tuvo aparentemente. una amante que se llamaba Antínoo. Y Antínoo terminó suicidándose cuando este trajo al egipcio. Cuando lo cambió por otro. ¿Y será que porque te digo que Tivoli está justamente, hay riscos. Ahí, Ajá. ¿será que se habrá suicidado y se habrá tirado por ahí? Sí, Porque sí. mirá vos con la historia, Sí, sí. ¿no? Eh, Uno que se salvó tirándose a un risco. cosa muy rara, porque en la antigüedad no había homosexuales, había No. bisexuales. En realidad era... Pero todos seguían teniendo su mujer y los hijos. sí, en realidad es como yo me animo a decir que era pansexual la cosa. O pansexual. Sí. O Le sea, daban donde a lo que venga. Yo tengo... No, pará, que fui a otro. Porque, a ver, hace unos años atrás fui, en realidad después volví porque me gustó mucho Pompeya. No fui a Herculano, pero sí a Pompeya. Y vos caminás por la ciudad de Pompeya, no sé si tuviste la oportunidad, pero es una cosa muy interesante, en donde realmente vivís en un pueblo que fue paralizado en Sí. el tiempo, en el año 79 después de Cristo. Vos ves ahí el Vesubio en realidad es la mitad de lo que era originalmente. O sea, vos ves una montaña trunca y si vos
continúas imaginariamente las laderas de la montaña, Es enorme. te das cuenta la altura que tenía originalmente y con esa masa de piedra y tierra, arena, voló todo por los aires. Claro. Tapó a Pompeya con 6, 8 metros de piedra, pome, caliza, ceniza, etc. Bueno, y uno camina y entra en las casas y dice, acá se encontró tal cosa, acá se encontró tal cosa. Pero todo decía, generalmente, no había nada, solamente decía que se encontró tal cosa, y todo eso se encuentra, el original, en el Museo Arqueológico de Nápoles. En el Museo Arqueológico de Nápoles. Ajá. En el museo. Dijo, la puta. Entonces, ¿a dónde hay que ir? Al Museo de Nápoles. Bueno, entonces aproveché y fui al Museo Arqueológico de Nápoles, en donde están gran parte de las cosas que se salvaron de ser robadas y saqueadas cuando descubrieron a final del siglo XVIII y principio del siglo XIX, haciendo un acueducto en la que después terminó siendo arriba de 8 metros la ciudad de Pompeya. Encontraron resto de la ruina, empezaron a excavar. Bueno, lo primero fue un saqueo. Fue un saqueo, vino Napoleón, también saqueó muchas cosas. Claro. Pero muchas cosas se salvaron. Pero utensilios y obras de arte, y tapices, y demás, mosaicos, bueno. Los baños públicos. No, pero lo particular de todo esto, que vos te das cuenta que todo era temático en función del sexo. Ah, sí. Y sobre todo en función a la importancia que evidentemente le daban al miembro del hombre. O sea, el pene era evidentemente un elemento de culto, Sí, pero era impresionante. sí. Perdón, Tú- ¿de Pompeya estás hablando? Estoy hablando de Pompeya. Sí, Sí, yo sí. estuve, hermoso. Sí, bueno. Bueno, Pero todo... Pero sí, pero había yo unas te- estatuas con unos miembros realmente. Sí, pero exagerados. no, pero ahí específicamente en el Al Museo de frente Nápoles. de las casas no, hacían no, estatuas. están los penes saliendo así. Sí. Como vos pones acá, qué sé yo, un farol o pones una mayólica con el número de tu casa, en realidad ponías un miembro Sí. que representaba el miembro del dueño de la casa. No, pero tiene otra explicación. Que vos lo además. hacías obviamente el tamaño que quisiera. Claro. Sí, había algunos realmente Este impresionantes. claro, es como si fuera una foto del tuyo. Se sacaba una foto, en vez del Facebook te ponía una poronga hecha de piedra en la puerta Sí. de la casa. Ese es tu muro del Facebook. Lo que pasa es que eso era también algo hecho en contra del mal de ojos, que era muy famoso en el No, Imperio Romano. seguramente debe haber habido muchos motivos por los cuales adoraban eso, porque evidentemente tenía había una mucha trascendencia. Claro. simbología fálica, también obeliscos tipo aguja. Sí. Como que eso te iba a pinchar los ojos para que no los mirara, porque había, digamos, el mal de ojo es la envidia. El que te mira mucho te envidia. Bueno, eso se ve muy común en las plazas de Roma, en donde sobre todo hay obeliscos egipcios. Es Ajá. más, en la Plaza San Pedro hay un obelisco Claro, egipcio. Sí, En la Plaza Navona sí. hay un obelisco egipcio, en donde está la obra esta de Bernini que representa los 4 grandes ríos del mundo. El Danubio, está el Nilo, está el Río de la Plata, que nadie sabe que uno de los ríos que está representado ahí es el Río de la Plata. Y el otro me olvidé, creo que el Yang o el Sen, un río chino. El Danubio, el Nilo Chansequian. y el Río de la Plata. Y donde en toda esa semejante, que es una inmensa fuente, hay un obelisco con Claro. inscripciones egipcias. Claro. Y el mal de ojos, como creencia, fue traído acá con la inmigración italiana, por eso acá existe y tratan de desviar la mirada hacia otro lado. Mirá vos. Porque la gente no codicia lo que no se ve. La gente solo puede codiciar lo que ve. Entonces, si ve clases muy ricas viviendo en la opulencia y son mirados por pobres que duermen en la calle, Es como que ese me esa, va a querer esa lo- mirada, claro, Te genera afecta a vos porque codicia, te está genera mirando. envidia Claro. y genera daños, finalmente. Será por eso que viene la tradición de que hay que agachar la cabeza ante el emperador o ante otro y no mirarlo directamente. No a los mirar ojos. directamente a los ojos. Mirá Claro, qué interesante, bueno. eso lo estoy aprendiendo de vos yo, me Sí. parece. Una de las tantas cosas que he aprendido. ¿Ves vos? Qué bárbaro. Bebo. ¿Te das cuenta? Pero nada es para siempre, ahí te das cuenta también Ajá. que estos grandes demostraciones de ingeniería y arte al final terminaron en la nada porque pasaron
Está bien, sí. Sí, Para todo el pasa. ser humano 2000 años es mucho, para la Tierra no es absolutamente nada, pero pasó el tiempo y ahora termina siendo todo ruina. Esta villa de Adriano, que cuando la construyó evidentemente pensó que iba a durar él, tal vez, toda la vida, Mm, ruinas, son ruinas. totalmente ruinas. Estuve cerca también de la de Tiberio. Tiberio hizo su propia villa en Capri. Ahí fue donde lo fue a visitar Calígula, su nieto, y lo mató. Ajá. En un punto neurálgico en donde él alcanza, en ese punto donde está la villa de Tiberio, se ve toda la bahía de Nápoles, o sea, vos ves desde la isla de Capri, la península, donde después termina siendo la isla, y después toda la bahía con todas las otras islas y demás. Realmente un punto estratégico. El tipo evidentemente estaba en un lugar que pensaba que dominaba su mundo. Claro. Al final lo terminó matando su nieto. Sí, Bueno. claro. ¿Te das cuenta? Sí. Eh, En realidad las obras más perdurables que hay son las obras inmateriales, los libros que Claro. hay escritos. Porque el material se arruina, pero se sigue transfiriendo el contenido lógico que tiene de un material a otro. En cambio, sí, construir pirámides, edificios y grandes arcos. Sí, son símbolos, son representaciones que evidentemente no son más que eso y que son perdurables, claro. Pero una idea Sí. plasmada, como decís vos, en un libro tal vez, o en una obra de arte, o en alguna otra, o tal vez un poco más etéreo, ¿no? En la misma idea en sí, transmitida de uno a otro, evidentemente puede llegar a perdurar, Claro. evidentemente perdura mucho más tiempo. Sí, hay un caso, hay una historia de una metáfora escrita por Borges. Muy interesante cómo fue transformándose desde su nacimiento en adelante y pasando por distintas culturas y autores. Y Napoleón, por ejemplo, preveía que él iba a ser más recordado por el Código Civil, que es todavía ahora el Código de Napoleón, que por las batallas que había ganado. Él se daba cuenta de que era más importante eso. Mira vos. Todavía ahora se rigen por el Código de Napoleón. Y esas son cosas inmortales, Sí, sí. porque la letra va a ir pasando de un papel a otro. Sí, pero la idea es lo que realmente perdura. Parece mentira, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, una canción pasa a ser inolvidable, podemos decir, o pública o prácticamente conocida por todos cuando ya nadie le sabe quién fue el autor. Ah, sí, cuando se vuelve anónimo, claro. Cuando se vuelve anónima, evidentemente es cuando vos sabés que va a perdurar en el tiempo. Claro, es cierto. Y bueno, esperemos que Se vuelve de todos. esperemos que este programa grabado y que lo estamos viendo en vivo por YouTube realmente perdure en el tiempo. Todo depende de nuestros comandos técnicos acá. Alejandro, estás muy callado. Estoy callado porque está muy interesante lo que dicen ustedes. Estoy escuchando atentamente. Yo pensé que te estabas durmiendo. Ah, No, mira por vos. favor, faltaba más. Y esperemos que la próxima vez Ricardo logre comunicarse. Cierto, pobre desde Ricky, che, Pichu. Nicaragua. Pichu, si nos estás escuchando, te agradecemos realmente, de todo corazón, el esfuerzo que vos pones para participar en esto, que eso ya vale muchísimo. Hace un mes que quiere contarnos todos los escándalos de allá y acá no logramos. Lo que pasa es que supongo que estos escándalos cada vez se van acumulando más y a medida que él no puede transmitirlo, cada vez va a tener más para decir. Bueno, vamos a tener que hacer un programa entero para vos, Pichu, pero repito, estamos muy agradecidos de tu deferencia y esperemos que, bueno, algún día se alineen los planetas y podemos escucharte y estar charlando hacia la distancia. Ojalá que sí. Nos estamos yendo, me parece, yo no sé cómo vamos con el Hemos tiempo. hecho un solo bloque de 1 hora y media. sin ningún, Impresionante. sin ningún tema musical. Lo que pasa es Te que das tenemos mucho cuenta. para decir y es que esto es lindo. Y está el tema musical, nada es para siempre por ahí. Y sí, ¿por qué no Alucino. cerramos hoy con... Bueno, dale, lo vamos a cerrar con Nada Nada que para decir. Siempre de Cantilo, porque realmente así es. Nada es para siempre en Nada esta es vida. para siempre. Le mando un abrazo a todos. Muchas gracias, Alex. Buenas noches, Joe. Ha sido un gusto. Gracias, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Sin querer te lastimé, sin querer